Octubre de 1974. Un campus universitario envuelto en la penumbra de la noche. Una iglesia de piedra que ha permanecido en pie durante décadas. Y una joven de 19 años que nunca volverá a salir de ese edificio con vida. Este no es un caso de crimen pasional típico, ni un robo que salió mal. Este es un crimen tan brutal, tan ritual, tan simbólico, que durante más de 40 años permanecería sin resolver. Un crimen que cambiaría la forma en que la policía entiende la investigación forense. Y un crimen que solo sería resuelto gracias a la tecnología que sus investigadores no podían ni siquiera imaginar en 1974. Esto es Missing People. Y hoy te voy a contar la historia completa de Arliss K. Perry. El caso que la policía de Stanford nunca pudo resolver. El misterio que aterrorizó a un campus entero. Y el asesino que estuvo escondido en plain sight durante 44 años. Arliss K. Perry, 19 años, recién casada, estudiante de la Universidad de Stanford. Vivía en el campus con su esposo, Bruce Perry. Por todas las cuentas disponibles, era una mujer normal, inteligente, bella, con toda la vida por delante. Pero en la noche del 12 de octubre de 1974, todo cambió. Y lo que sucedió dentro de la Memorial Church de Stanford se convertiría en uno de los casos de asesinato más desconcertantes de la historia estadounidense. La Memorial Church, un edificio de arquitectura gótica, ubicado en el corazón del campus de Stanford, un lugar de paz, de espiritualidad, de reflexión. O al menos, eso es lo que debería ser. Pero en la madrugada del 13 de octubre, la iglesia se convertiría en la escena de uno de los crímenes más grotescos jamás registrados en California. Antes de sumergirnos en los detalles desgarradores de esta noche, necesitas entender quiénes eran estas personas. Necesitas entender la atmósfera de la época. Y necesitas entender por qué este caso se volvió tan legendario, tan perturbador, que permaneció sin resolver durante más de 4 décadas. Así que comencemos desde el principio. Comencemos con Arliss. Arliss K. Perry nació en 1955. Era una joven brillante, educada, de buena familia. Estaba estudiando en la Universidad de Stanford, una de las instituciones más prestigiosas del país. Había conocido a Bruce Perry, un compañero de estudios, y se habían enamorado. Para el otoño de 1974 ya estaban casados. Un matrimonio joven, inocente, lleno de promesas. Vivían juntos en el campus, en uno de los dormitorios para estudiantes casados. Por todas las cuentas, su matrimonio era feliz. Bruce Perry también era un estudiante dedicado, trabajador, un hombre que, según sus compañeros y amigos, era tranquilo, amable y profundamente enamorado de su esposa. No encajaba en el perfil del violento, ni del criminal, ni del hombre capaz de cometer un acto tan terrible. Y, como descubriremos más adelante, esa primera impresión sería correcta. Pero el 12 de octubre de 1974, algo rompió la rutina. Arliss y Bruce tuvieron una discusión. La naturaleza exacta de esa pelea nunca fue completamente documentada. Los registros policiales sugieren que fue relativamente menor. Una discusión doméstica típica entre dos jóvenes recién casados. Pero para Arliss, esa discusión fue suficiente. Según Bruce, después de su pelea, Arliss salió del dormitorio alrededor de las 11 de la noche. Dijo que iba a la iglesia. Dijo que necesitaba rezar. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Nunca volvió. La Memorial Church estaba abierta, como siempre, como lo había estado durante décadas. Un refugio espiritual para estudiantes en crisis. Un lugar donde cualquiera podía entrar, cualquier hora, y encontrar paz en la quietud. Arliss habría entrado sola, probablemente descalza o con zapatos sin hacer ruido, buscando un banco de madera para sentarse, buscando las palabras correctas para rezar, buscando respuestas que una iglesia puede o no puede proporcionar. Lo que sucedió en los siguientes minutos, lo que sucedió dentro de esas paredes de piedra, cambiaría todo. Para la familia de Arliss, para Bruce,
para la Universidad de Stanford y para toda la comunidad que necesitaría entender cómo era posible que algo tan horrible pudiera suceder en un lugar tan sagrado. A la mañana siguiente, Arliss no había regresado. Bruce, preocupado, comenzó a buscarla. Primero en el campus, luego en la iglesia. Cuando la encontró, su mundo colapsó. El cuerpo de Arliss Perry fue hallado cerca del altar de la Memorial Church. Lo que descubrieron fue algo que la mayoría de los investigadores no habían visto nunca. La escena era tan perturbadora, tan meticulosamente orquestada, que generaría teorías conspirativas durante décadas. Teorías sobre rituales satánicos, teorías sobre sectas, teorías que capturarían la imaginación popular y que, de alguna manera, oscurecerían la verdad del crimen hasta el mismo momento en que fuera resuelto. Necesito ser directo contigo aquí. Los detalles de esta escena del crimen son extremadamente perturbadores. Si eres sensible al contenido violento, este podría ser un buen momento para pausar. Pero si quieres la historia completa, la verdad sin filtrar, entonces continúa conmigo. El cuerpo de Arliss mostraba signos de violencia extrema. Una herida penetrante en el cráneo. Signos claros de estrangulamiento alrededor de su cuello. Lesiones defensivas en sus manos y brazos que sugerían que había intentado defenderse, que había intentado resistirse, que había luchado por su vida. Pero lo que hizo que esta escena fuera más desgarradora, más inquietante, fue lo que el asesino hizo después de matar a Arliss. Se encontraron velas posicionadas cuidadosamente alrededor de su cuerpo. Su ropa había sido reorganizada, y más perturbador aún, se encontró un picahielos clavado profundamente en su cabeza. Un picahielos, un arma de sigilo, un arma que sugería planificación previa. La escena sugirió ritual. La escena sugirió intención. La escena sugirió que quien hizo esto no solo mató a Arliss Perry en un acto de rabia o pasión desenfrenada. Quien hizo esto se tomó tiempo. Se tomó tiempo para posicionar su cuerpo. Se tomó tiempo para colocar velas. Se tomó tiempo para efectuar acciones que parecían revelar algo sobre el pensamiento del asesino. Algo oscuro, algo siniestro, algo casi religioso en su naturaleza. Los periódicos locales explotaron. El caso de Arliss Perry capturó la atención de los medios de comunicación como pocos casos lo habían hecho. Los titulares gritaban sobre satanismo, sobre cultos, sobre la posibilidad de que una red criminal oscura estuviera operando dentro de uno de los campus más prestigiosos de América. La comunidad de Stanford entró en pánico. Los padres se preocupaban. Los estudiantes no se sentían seguros. La iglesia, ese lugar de paz y reflexión, se convirtió en un símbolo de peligro. Y en el centro de todo esto, la policía enfrentaba un misterio que no sabía cómo resolver. Estamos hablando de hace casi 50 años. La tecnología forense estaba en su infancia. El análisis de ADN, tal como lo conocemos hoy, no existía. Los investigadores confiaban en métodos más tradicionales, en evidencia física visible, en testimonios, en huellas dactilares, en detalles que podían ver con sus ojos. Los investigadores encontraron ciertas cosas. Encontraron rastros biológicos en y alrededor del cuerpo. Específicamente, encontraron rastros de semen. Encontraron una huella parcial en una de las velas. Encontraron evidencia que sugería que quien cometió este crimen había estado en contacto íntimo con Arliss. Pero aquí estaba el problema. Sin la capacidad de analizar ADN, sin la capacidad de comparar ese material biológico con una base de datos de sospechosos, esa evidencia era prácticamente inútil. Así que la investigación se convirtió en un proceso de eliminación. La policía entrevistó a decenas de sospechosos. Cientos, posiblemente. Investigaron a su esposo, Bruce, aunque rápidamente se dio cuenta de que no encajaba. Investigaron a guardias de seguridad. Investigaron a estudiantes con historiales oscuros. Investigaron a vagabundos que merodeaban el campus. Pero sin evidencia concluyente, sin un sospechoso claro, el caso se estancó. Mientras la investigación avanzaba lentamente, la especulación pública alcanzaba nuevas alturas de locura. Recuerda, estamos en 1974.
Satanic Panic estaba comenzando a brotar en América. Películas como El Exorcista acababan de salir. La cultura tenía miedo de lo desconocido, miedo de la religión oscura, miedo de fuerzas que no podía comprender. Y el caso de Arliss Perry, con su ritualismo aparente, se convirtió en el combustible perfecto para esas teorías de conspiración. Algunos sugirieron que un culto satánico estaba detrás del asesinato. Otras teorías involucraban sectas religiosas extremas. Algunos incluso sugerían que figuras políticas poderosas estaban involucradas y que la verdad estaba siendo encubierta. Pero la realidad, como sucede a menudo en los casos de crimen real, era menos dramática y más simple que las teorías. La realidad era un hombre que estuvo allí desde el principio, un hombre que ayudó a descubrir el cuerpo, un hombre que fue interrogado, considerado sospechoso pero nunca acusado. Su nombre era Stephen Blake Crawford. Stephen Blake Crawford fue contratado como guardia de seguridad en el campus de Stanford. Era un trabajo que le daba acceso a todas partes, a todos los edificios, a todas las horas del día y de la noche. Tenía una presencia en el campus que era casi invisible. Un hombre uniforme, un hombre en autoridad, un hombre que nadie sospecharía demasiado porque era parte del sistema de seguridad. La noche que Arliss Perry fue asesinada, Stephen Blake Crawford estaba en el campus, y fue él quien descubrió el cuerpo. Fue él quien llamó a la policía. Fue él quien, en muchos sentidos, fue el primer testigo oficial del crimen. Los investigadores lo interrogaron, lo consideraron, lo vieron como un sospechoso potencial, pero sin evidencia concluyente, sin la capacidad de conectarlo definitivamente al crimen. Crawford permaneció libre. Lo que sucedió durante los siguientes 44 años es un testimonio de la persistencia de los verdaderos investigadores de crímenes. El caso se enfrió. Los años pasaron. La gente se olvidó. Arliss Perry se convirtió en un nombre histórico en lugar de una persona viva cuya vida había sido arrebatada. Pero la evidencia, el material biológico encontrado en la escena del crimen, fue preservado. Fue cuidadosamente guardado, esperando el día en que la tecnología pudiera finalmente revelar la verdad. Y ese día eventualmente llegó. 44 años después del asesinato de Arliss Perry, los investigadores de Stanford decidieron revisitar el caso, no porque tuvieran nuevas pistas, no porque un testigo hubiera estado llevando un secreto durante décadas, sino porque la tecnología había finalmente alcanzado un punto en el que lo imposible podría convertirse en posible. El análisis de ADN moderno es una cosa hermosa. Es capaz de tomar rastros microscópicos, fragmentos invisibles de prueba biológica, y crearlos en un perfil genético casi perfecto. Los investigadores decidieron analizar el material biológico que había sido encontrado en el cuerpo de Arliss. El semen, la huella en la vela. Todas esas cosas que fueron encontradas en 1974, cuando los investigadores no tenían idea de cómo usarlas efectivamente. El análisis fue realizado. Los resultados llegaron. Y cuando los investigadores compararon ese perfil de ADN con registros existentes, obtuvieron una coincidencia perfecta, una coincidencia que apuntaba directamente a un hombre que había estado bajo sospecha casi desde el principio. Stephen Blake Crawford. Stephen Blake Crawford, el guardia de seguridad, el hombre que descubrió el cuerpo, el hombre que había estado viviendo libre durante 44 años, el hombre cuyo crimen había permanecido sin resolver mientras la especulación y la paranoia se apoderaban del campus. Finalmente la ciencia lo había alcanzado. Lo que sucedió a continuación es una de las conclusiones más sorprendentes y deprimentes de este caso. Cuando la policía obtuvo la orden de arresto para Stephen Blake Crawford, fueron a su domicilio. Fueron armados. Fueron preparados. Fueron listos para capturar al hombre que había cometido uno de los asesinatos más brutales en la historia de Stanford. Pero Crawford no estaba listo para enfrentar la justicia. Cuando los policías llegaron con la orden de arresto, Crawford se suicidó. Puso fin a su propia vida en lugar de permitir que el sistema legal lo procesara, en lugar de enfrentar el castigo por lo que había hecho.
En lugar de dar a la familia de Arliss Perry, a los investigadores, al público, la oportunidad de entender completamente qué lo motivó, por qué mató, por qué hizo lo que hizo. Y eso, en algunos sentidos, es la verdadera tragedia de este caso. No es solo que Arliss Perry fue asesinada, es que el hombre responsable eligió la cobardía sobre la responsabilidad, eligió la muerte sobre la verdad, eligió evitar el sistema de justicia en lugar de enfrentar lo que había hecho. Arliss K. Perry, 1955 a 1974. Una vida interrumpida, un futuro robado, una familia que necesitó 44 años para obtener respuestas, una comunidad que fue traumatizada, y la verdad, aunque finalmente obtenida, fue adquirida a un costo que nunca puede ser totalmente compensado. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué se supone que debemos tomar de la historia de Arliss Perry? Hay varias lecciones, varias capas en este caso que merecen reflexión. Primero, está la cuestión de la tecnología forense. Durante 44 años, el material biológico que finalmente resolvería este caso permaneció sin ser analizado. Fue preservado, sí, pero fue preservado por personas que creían que algún día la tecnología podría alcanzarla. Y tenían razón. La paciencia, la diligencia, la creencia de que la verdad podría ser desenterrada eventualmente, resultó ser correcta. Este es un tributo a los investigadores que se niegan a permitir que los casos se cierren, que se niegan a creer que algunos misterios permanecerán para siempre sin resolver. Segundo, está la cuestión de la seguridad en los campuses. Arliss Perry fue asesinada dentro de una iglesia, un lugar que se suponía era seguro, un lugar que se suponía era sagrado, un lugar que se suponía estaba protegido. Pero ningún lugar es completamente seguro, ningún edificio, ninguna institución puede estar completamente a salvo de la maldad. Y eso es una lección difícil que la comunidad de Stanford tuvo que aprender. Una lección que lamentablemente muchos campuses universitarios han tenido que aprender a través de sus propias tragedias. Tercero, está la cuestión del Satanic Panic. Los rumores sobre cultos satánicos, sobre rituales oscuros, sobre conspiración de sectas, todos eran completamente infundados. No había evidencia de ello. No había apoyo en la realidad. Pero durante años, décadas en algunos casos, estas teorías se afianzaron en la mente pública. Personas inocentes fueron sospechosas. Vidas fueron destruidas por acusaciones falsas. Todo porque no separamos la especulación de la evidencia. Todo porque permitimos que el pánico y el miedo gobernaran nuestras suposiciones. Y finalmente, está la cuestión de la justicia misma. Después de 44 años, después de que finalmente se identificó al asesino de Arliss Perry, no hubo un juicio, no hubo un veredicto, no hubo la oportunidad de que el sistema legal hiciera plenamente su trabajo. Stephen Blake Crawford se suicidó antes de poder ser juzgado. Y eso significa que mucho de lo que podría haberse aprendido de este crimen, mucho de lo que podría haberse entendido sobre la mente de un asesino, permaneció para siempre en el silencio. Arliss Perry fue una persona, no una estadística, no un caso, no una novelería de true crime para entretenimiento. Fue una joven mujer con esperanzas, con sueños, con una vida que merecía ser vivida. Fue alguien que merecía un futuro. Fue alguien cuya familia merecía respuestas mucho antes de 2018. Pero la realidad de la justicia criminal, la realidad del sistema forense en la década de 1970, la realidad de la limitación humana en la investigación de crímenes, todas estas cosas conspiraron para permitir que su asesino permaneciera libre durante décadas. Y cuando finalmente fue identificado, se le permitió escapar del proceso legal a través del suicidio. No hay cierre perfecto aquí. No hay justicia completamente satisfecha. Solo hay un caso largo, complicado, oscuro, que finalmente encontró alguna medida de verdad. La Memorial Church permanece en pie. Los estudiantes aún asisten a la iglesia. La vida en el campus ha continuado. Arliss Perry es recordada. Un monumento a su memoria permanece. Y su historia, la historia de su muerte,
la historia de su justicia retrasada, se ha convertido en parte del folclore de Stanford, parte de la historia de la universidad. Un recordatorio permanente de que el peligro puede lurcar en cualquier lugar, de que la inocencia no protege contra la maldad, y de que la verdad, aunque sea difícil de encontrar, aunque tarde décadas en emerger, debe ser buscada incansablemente. Este es el caso de Arliss Perry, el crimen que tardó 44 años en resolverse, la historia de una joven cuya vida fue robada, la historia de un asesino que fue finalmente identificado a través de ciencia moderna, y la historia de una búsqueda de justicia que, aunque incompleta, finalmente encontró algo de verdad. Si hay algo que debes recordar de esta historia, es esto: la verdad persevera, aunque sea lenta, aunque sea difícil, aunque sea agonizantemente retrasada. La verdad, eventualmente, encuentra una manera de salir a la luz. Y los crímenes que parecen perfectos, que parecen indetectables, que parecen conseguir escapar de cualquier castigo, finalmente son desvelados. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en el momento que deseamos, pero con suficiente tiempo, suficiente paciencia y suficiente fe en que la justicia es posible, incluso los misterios más oscuros pueden ser finalmente comprendidos. Gracias por acompañarme a través de esta historia. Si este video te ha gustado, si has encontrado valor en esta exploración del caso de Arliss Perry, por favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte este video con otros que podrían estar interesados en verdadero crimen, en justicia y en la perseverancia de la verdad. Hay muchos más casos como este, muchas más historias que necesitan ser contadas y muchos más misterios esperando ser desvelados. Nos vemos en el próximo video.